Ya estamos en contacto con el doctor en Ciencias Políticas y docente en la Universidad Complutense de Madrid, Javier Francé, y así presentamos esta entrevista. Que hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. A que entendamos que la Argentina que viene es la Argentina del abrazo del campo y la industria, del interior y la ciudad, es la Argentina del desarrollo ferroviario, de empresarios y trabajadores sentados a la misma mesa, construyendo en la suma de capital y trabajo más desarrollo argentino. La campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y que estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Que quizás en el corto plazo vuelvan. Nuestros valores no están a la deriva. Vamos al cambio siempre que la Argentina necesita. Javier Francé, buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Hola, buenos días. Gracias por la entrevista. Javier, no podemos arrancar sino por preguntarte justamente cuál es la evaluación general, si es posible hacer esto después de las elecciones de este domingo. Bueno, la evaluación general cambia según quién la haga, ¿no? Y sus preferencias políticas. Desde el punto de vista democrático, que yo creo que se puede hablar en esos términos porque esta vez realmente estaba en juego un poco el pacto fundacional de la democracia argentina del 83, gracias entre comillas al candidato Milei. Yo creo que el resultado es positivo, aunque sigue habiendo un problema porque un 30% de voluntad popular favorable a un candidato que cuestiona radicalmente ese pacto es preocupante, digamos, ¿no? Además de su programa político, pero eso ya lo dejo más para las preferencias de cada uno. Uh-huh. Ahora, Javier, ¿cómo se explica la enorme remontada de Massa, teniendo en cuenta la situación económica, por un lado, bueno, con una inflación muy alta, el apoyo a medias del peronismo? Recordemos aparte que, bueno, que fue un candidato elegido a último momento. Sí, bueno, en primer término habría que decir que no es exactamente la primera vez que ocurre algo así. En la elección de 1989, el final del primer gobierno de Alfonsín, el candidato oficialista, que era Angelós, obtuvo un 39% en el medio de una situación de hiperinflación desatada y de un gobierno que venía mal hace unos años, ¿no? No ganó, pero obtuvo una cantidad de votos muy, muy grande, digamos, ¿no? Luego yo creo que la situación realmente en ese sentido no es excepcional. Yo creo que el problema es que estando el peronismo de por medio, se suelen hacer muchos juicios acerca de la excepcionalidad de las cosas que ocurren, digamos, ¿no? En realidad me parece que es casi diría bastante sencillo explicarlo, en la medida en que todos votamos muchas veces el mal menor. Y esto era, si bien la situación es mala, por un lado no es una situación que se pueda adjudicar ni siquiera a un gobierno, pero tampoco a un ministro, y menos al ministro actual, porque es ministro ya desde cuando la situación era mala. Entonces, bueno, yo creo que la gente tiene prioridades y lo que estaba claro es que el programa que propone Milei, o incluso el de Bullrich, no van a mejorar la situación. Desde el punto de vista del votante, digamos, peronista o progresista, votar a un liberal radical, digamos, bueno, no creo que le dé más esperanzas que votar a alguien que tiene por lo menos una orientación hacia la justicia social, digamos, ¿no? Preguntarte qué papel tuvo, en qué medida incidió, ¿no?, en este resultado para Massa Axel Kicillof, que nuevamente triunfa, además por un amplio margen, si esto es, bueno, por su gestión, por su discurso. Bueno, efectivamente, Kicillof ha sido fundamental para el triunfo porque en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en el conurbano, Massa obtuvo el 47% de sus votos, ¿no?
por otro lado, bueno, yo creo que ha habido un efecto de movilización de la ciudadanía respecto de las PASO. En las PASO el kirchnerismo no se jugaba mucho, la candidatura de Grabois era testimonial y ya había dicho que iba a apoyar a Massa en cualquier caso. En estas creció la participación y prácticamente lo que crece la participación es lo que gana Massa, ¿no? Luego habrá que ver más detalladamente los trasvases de votos. Pero efectivamente Kicillof ha sido muy importante y yo creo que es muy importante hacia el futuro también, porque en el caso de triunfar Massa puede de algún modo ser junto a Massa dos de los principales líderes, no solo por la cuestión territorial, sino también porque él se sitúa un poco más a la izquierda de Massa, es una persona con formación económica y además es alguien, digamos, más cercano a Cristina Kirchner que el propio Massa. Entonces creo que están de algún modo, aparentemente hoy, destinados a jugar un papel importante, ¿no? Uh-huh. Javier, ¿podemos decir que el peronismo vive y lucha? Y si es así, ¿cuál peronismo? Bueno, sí, efectivamente, el peronismo está vivo, ha dado pelea claramente el pasado domingo. Este peronismo que encabeza Massa es un peronismo que de algún modo vuelve al peronismo, diría yo, de la renovación peronista de los años 80, de Cafiero, un peronismo social cristiano, digamos, del pacto social, del pacto político, con un cierto toque desarrollista, digamos, si es que hoy eso significa algo, pero para que se entienda. Y a su vez que me parece que, y ahí está el problema político y programático que va a tener que enfrentar Massa, que va a tener que resolver de algún modo su relación con Cristina Kirchner, digamos, ¿no? Es decir, por un lado, yo creo que va a intentar rescatar, y ya lo ha hecho, la idea de la transversalidad originaria, que era más de Néstor Kirchner. Por supuesto, el programa, digamos, orientado hacia la justicia social y al desarrollo, digamos, la ampliación de derechos. Pero va a tener que alejarse, de hecho ya lo hizo en su día Massa, cuando él rompe después de ser ministro coordinador de Cristina Kirchner durante un año, entre 2008 y 2009, él rompe con Cristina Kirchner en la época del conflicto del campo, etcétera. Va a tener que alejarse de los aspectos que más se le criticaron a Cristina Kirchner, que es el modo de gestión del poder, digamos, un cierto abroquelamiento sobre los propios principios, rechazo de todo lo que fuera diferente, aunque estuviera cerca, es decir, la negación de la grieta, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que Massa vuelve a una especie de peronismo clásico, del pacto social entre capital y trabajo, y de recuperación, como es clásico en el peronismo, a través de estos pactos de la autoridad estatal. ¿Qué importancia tiene en este sentido, bueno, analizar lo que fueron, bueno, algunos símbolos o falta justamente de símbolos allí en el estrado cuando el discurso de Massa, donde justamente no aparece, bueno, ninguna figura, no aparece mencionada, Cristina Fernández de Kirchner, ni Néstor, ni Evita, ni Perón. Hay allí, obviamente, no sé, algo elaborado para cierto, para cierto público votante que se pretende captar. ¿Cómo leíste esto? Sí, bueno, yo creo que en un sentido muy genérico continúa una tendencia que ya viene incluso en el kirchnerismo, con la transversalidad y todo eso, de ir abandonando, digamos, aquellos, no los rituales de masas, pero sí las formas que tomaban. Por ejemplo, el kirchnerismo fue más cercano a la figura de Eva Perón que al propio Perón, pero aquellos, digamos, palcos o balcones con las figuras, con las banderas, y esos rituales como muy propios, digamos, muy centrados sobre la propia identidad partidaria, ya se vienen abandonando hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Y Massa, efectivamente, el hecho de que subiera el otro día solo y que diera un discurso más de tipo presidencial que de candidato, muy mesurado, también con un punto de emoción, evidentemente marca una línea de acción. Esa línea de acción me parece que tiene que ver con cuestiones generales, como digo, pero también con cuestiones tácticas inmediatas, que es ser el candidato antigrieta. De hecho, es el único. Uno después le puede creer más o creer menos, esto ya va por otro lado.
pero de hecho los otros dos candidatos jugaban a la grieta, incluso más que a la grieta, digamos, ¿no? Porque Patricia Bullrich, su lema de campaña, retomado ahora por Milei desde la noche electoral, es terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre, digamos, ¿no? Milei dijo, le vamos a poner la tapa al ataúd del kirchnerismo, lo dijo el domingo a la noche, digamos, ¿no? Claro, rescata algo, el kirchnerismo está muerto, está superado. Bueno, yo creo que los procesos políticos no se mueren nunca, siempre algo queda. Pero es verdad que hay una transformación del peronismo y una nueva cara, digamos, dentro de las tradiciones partidarias, que es lo que tiene por delante Massa. La principal dificultad para eso va a ser, y él lo ha remarcado mucho en campaña, el próximo gobierno va a ser mi gobierno, no voy a ser ministro de, es la relación con Cristina Kirchner, que fue para el actual presidente Alberto Fernández un elemento letal, digamos, ¿no? Porque Cristina Kirchner boicoteó claramente el gobierno de Alberto Fernández, ya fue más allá de la crítica, digamos, ¿no? Hizo la crítica en público, hizo renunciar funcionarios, etcétera. Así que esa independencia, y con esto cierro, que Massa, digamos que en su día consiguió Néstor Kirchner respecto de Eduardo Duhalde, pues va a tener que conseguirla ahora Massa respecto de Cristina Kirchner, sin anularla, por supuesto, pero sí colocándola en un segundo plano. Te preguntábamos antes, bueno, por la ausencia de algunas figuras, ¿no? En la imagen, pero también el discurso. Ahora, en cambio, me gustaría consultarte por aquello que sí estuvo presente y que quizás sea relevante justamente para toda la ciudadanía y no sé, eso me interesaría que lo dijeras tú, ¿no? También por cuál ha sido el discurso de Milei, pero la familia fue, ¿no? el discurso con el que cerró allá dentro del búnker, y después de las primeras cosas que toma en la calle, ¿no? Ante la militancia que estaba allí presente, es la figura del Papa Francisco y la idea de que vaya en 2024. Exacto, yo creo que ahí es una apelación o una evocación de la idea de comunidad que es muy, muy presente en el peronismo histórico, ¿no? Y además ahora le sirve claramente para confrontar con la propuesta de Milei. Confrontar de una manera delicada, digamos, sin agresiones, para no ofrecerle a Milei esa grieta, esa polarización en la que él quiere entrar, pero sí marcando una diferencia. Efectivamente, lo de la familia fue muy importante, y también hay un elemento que es un equilibrio delicado, que es cómo atraerse los votos progresistas no peronistas, e incluso de pasado antiperonista, por ejemplo, el del Partido Radical, la Unión Cívica Radical, que son probablemente los que vayan a decidir la elección, ¿no? Entonces, yo creo que aparecer solo fue mostrar su independencia, hacer un discurso presidencial, digamos, no partidario, connotar valores de comunidad y de apertura y apelar sin herir, digamos, la susceptibilidad o la sensibilidad de los votantes kirchneristas más de izquierda, apelar a, en este caso, radicales, socialistas, demócratas cristianos, etcétera. Y una última cosa, yo creo que una cosa muy importante en esta línea fue que cuando él dijo la grieta se murió, hubo aplausos explícitos, digamos, explícitos en el sentido que la gente levantó las manos y aplaudió, para que se viera el aplauso. Eso me parece muy, muy importante porque marca una sintonía, podía ser, digamos, una declaración algo riesgosa, digamos, ¿no? En ese contexto, y sin embargo fue refrendada por el público, por la militancia, más del núcleo duro, digamos, que son los que están en este tipo de actos, es normal. Y eso me parece un signo hacia el futuro muy, muy importante, ¿no? Si pensamos en esto que dijo Milei, te voy a leer textuales palabras: tenemos un vehículo para ganarle al kirchnerismo, hagamos uso, no son mayoría. Para mí lo de anoche, bueno, en referencia obviamente a las elecciones del domingo, muestra el techo de Massa y nosotros estamos en nuestro piso, podemos ganarles. ¿Se puede compartir este razonamiento? Bueno, es un razonamiento interesado y es lógico, es un discurso de campaña. Ahí está un poco la cosa, quiero decir. Milei, lo más sintomático lo más característico de la elección del domingo de Milei fue que mostró un estancamiento respecto a las PASO, ¿no? Se clavó, digamos, en el 30%, ganó unos 400.000 votos, pero por el aumento de la participación. Y
y pasó de haber ganado todas las provincias a solo ganar 10. Y además cambió muchísimo el discurso ya el domingo a la noche. Si alguien que venía diciendo mis valores no se negocian y insultar a todos los competidores, a unos por blandos, a otros por corruptos y a otros por inútiles, pasar a decir, bueno, yo vengo a dar por terminado el conflicto de las agresiones pasadas, cuando en realidad el único que agredía era él. Más allá de todo esto, ahí lo que está en juego es a quién va a votar el 23%, digamos, que votó a Patricia Bullrich. Ahí hay dos sensibilidades muy claras, como te comentaba al principio. Por un lado, la sensibilidad del Partido Radical, que es más bien progresista, que es el partido que Milei probablemente más ha insultado, siendo un partido que no es del todo decisivo como partido hoy en día, porque está en una alianza, ahora lo es por las circunstancias que se han dado. Ha insultado claramente al que hoy es considerado, que ha pasado a ser considerado el padre de la democracia, Raúl Alfonsín, que dijo que tiene un muñeco con el que practica boxeo, que le puso la cara de Alfonsín para pegarle más. Entonces, claro, volver de eso es muy difícil. Ahí el punto clave es qué pesa más en ese electorado progresista no peronista. Si el antiperonismo histórico o el no peronismo o el rechazo a esta especie de neoliberalismo radical e incluso el rechazo, digamos, a alguien que cuestiona el pacto democrático diciendo que en Argentina en los años 70, como decía la dictadura, hubo una guerra y lo que hubo fue excesos y no un plan sistemático como probó el juicio. Bueno, de alguna manera Javier Rodríguez Larreta ya se posicionó, o bueno, tiró, ¿no?, algunas señales, algunos guiños en su entrevista con Fantino. Sí, incluso también Miriam Bregman dijo, bueno, claramente no son lo mismo, ¿no? Milei que Massa. Claro, incluso bueno, el propio Milei lo ha dicho, que el resultado, digamos, de la elección del domingo, tanto su estancamiento como la caída de Bullrich, se debe al voto radical. Y aprovecho otra vez más para insultarlos, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que pasa que también el problema para el macrismo es que si llama a votar por Milei seguramente se rompa. Parece que hubo incluso malestar en el propio acto de cierre, en el discurso final de Bullrich después de los resultados, porque parece que habían negociado que no dijera nada de lo que venía, y ella en un momento dijo incluso que no solo que no iba a saludar a Massa haciendo gala de su republicanismo, sino que iba a seguir luchando contra el populismo, con lo cual de algún modo se estaba decantando en favor de Milei. Parece que los dirigentes radicales se fueron del acto detrás de bambalinas porque, bueno, claro, no era lo que estaba pactado. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Claro. Ahí habrá que ver. Yo creo que la diferencia es una diferencia importante y a mí me sorprendería más que ganara Milei que volviera a ganar Massa, pero es un proceso abierto, ¿no? Ahora, hablando de estas posibles alianzas, ¿no?, ¿qué apoyos ves que puede llegar a tener cada uno? Bueno, probablemente vaya a haber una renovación muy grande de los partidos, no solo de los ganadores, no solo de los perdedores, sino también de los ganadores, por lo que te contaba antes de Massa. Yo creo que se va a formar una especie, ya entiendo que ya se ha empezado a formar en las urnas una nueva coalición electoral por ahora, que va a haber mucha gente que va a poder volver, digamos, a eso que representa, que encabeza de algún modo el peronismo o el kirchnerismo, que es ese centro izquierda que se ha ido formando en Argentina en los últimos años. Entonces ahí, si la oferta, digamos, y el discurso de ese sector es un discurso abierto, tolerante, etcétera, convocante, transversal, pues ahí se volverá de algún modo a lo que fue el primer kirchnerismo. Y supongo que del otro lado se irá coaligando quizá una nueva derecha. Lo que pasa que ahí veo difícil una fusión permanente entre Milei y el macrismo, porque en primer lugar está por verse si Milei va a continuar, en el sentido de que todo lo suyo es muy inorgánico y yo no sé si tiene esta paciencia, digamos, que requiere la política para luchar a largo plazo. Pero lo más lógico sería que se terminaran de formar
estos dos sectores que se vienen formando, según mi punto de vista, desde la recuperación de la democracia, en la cual se fue perdiendo la antinomia peronismo-antiperonismo, encabezada, digamos, por el peronismo y el Partido Radical, y se fue sustituyendo por una especie de centro-izquierda y de centro-derecha, que hoy en día, o hasta hace poco, era la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo, pero que me parece que el propio Massa está de algún modo dejando atrás, en la medida en que deja atrás la grieta, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es el panorama, pero veremos también cómo se da, ¿no? ¿Podría reaparecer con fuerza, eventualmente, si Massa gana, la figura de Cristina Fernández de Kirchner? No digo necesariamente marcando la cancha y el rumbo de Massa, sino como figura protagónica, ¿no?, de la política argentina, que ha estado bastante en silencio, ¿no?, durante esta campaña entre las PASO y la primera vuelta. ¿Qué pasaría, después de un eventual triunfo de Massa? Sí, yo creo que sí, de algún modo es inevitable que esté. El problema ahí lo describió bien el ex presidente, presidente del gobierno de España, ¿no?, Felipe González, que dijo: los ex presidentes del gobierno, primeros ministros, presidentes, son como jarrones chinos, ¿no?, que la gente son muy lindos, pero la gente no sabe dónde ponerlo, y de algún modo está esperando que se caiga solo y se rompa, ¿no? Cristina Kirchner evidentemente es un gran cuadro político, una gran dirigente política. Lo que pasa es que no ha encontrado su lugar y quizá tampoco ha querido tenerlo. Parecía que cuando puso a Alberto Fernández de presidente y a ella misma de vicepresidenta, aceptaba ese segundo lugar, porque en Argentina ser vicepresidente o vicepresidenta es prácticamente nada. Pero luego no fue consecuente, creo, con esa idea, y ahí está el problema. Sí, obviamente no creo que Massa quiera que no se exprese públicamente. El problema es que no ejerza un rol de supervisión o que forme una especie de línea interna dentro del peronismo y según eso mueva los peones tanto en las cámaras como en los eventuales ministerios, ¿no? Ahí yo creo que el problema está ahí. O que no se sienta solidaria con el gobierno, como el propio Domingo dijo, digamos, ¿no? Entonces, se trata de encontrar un lugar, y evidentemente no es fácil, pero creo que en función de la causa y del espacio que representa, y que ella en buena medida ha impulsado, debería hacerlo, digamos, ¿no?, en pos de los beneficios de la causa, ¿no? Uh-huh. Y si pensamos en la región, en el Mercosur particularmente, ¿cómo nos puede llegar a afectar que triunfe uno u otro? En su momento Massa dijo, por ejemplo, que nos va mucho mejor cuando negociamos en bloque, pero Milei dijo que hay que eliminar el Mercosur porque perjudica a los argentinos de bien. ¿Cómo nos puede llegar a beneficiar o perjudicar cada uno de los candidatos si llega a la presidencia? Y la cosa va por ahí, por lo que marcaste, digamos, ¿no? Claramente Massa va a tener una vocación hacia el Mercosur, con buenas relaciones con Estados Unidos. Él se caracteriza por eso, por haber labrado buenas relaciones con Estados Unidos casi personalmente, pero claramente es una vocación de Mercosur. Y por el otro lado, ya el propio Macri en su gobierno dejó de lado en buena medida el Mercosur para ir más hacia la Alianza del Pacífico, ¿no? Y Milei claramente creo que si cumple lo que dice, por supuesto que el Mercosur le debe parecer no solo socialista, sino diabólico, digamos, ¿no? Entonces, en función de eso, no creo que, salvo por necesidad, que ha mostrado dejarse coaccionar bastante por la necesidad del último domingo, no creo que apoye esa formación que es para Argentina es muy importante, digamos, ¿no? Es clave, incluso hasta por cuestiones de moneda en un futuro, ¿no? Me parece que es decisiva, ¿no? Javier Francé, doctor en Ciencias Políticas y docente en la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder. Nada, muchas gracias a ustedes. Gracias.